En los laboratorios es muy corriente preparar soluciones. Dentro de estas soluciones, las soluciones patrones. Recordemos que las soluciones patrones son aquellas que se les conoce exactamente su concentración. Y dentro de ellas existen las soluciones patrones primarias y las secundarias. El objetivo de hoy es preparar una solución patrón secundario de ácido clorhídrico 0,100 normal. Recordemos que el ácido clorhídrico es una sustancia patrón secundario o sustancia alterable y como tal requiere de un método de preparación indirecto. En el método de preparación indirecto recuerde que mezclamos el soluto y el solvente, que en este caso el soluto es el ácido clorhídrico, con el solvente y eso por supuesto un material volumétrico como el matraz volumétrico al cual hay que realizarle un proceso de titulación o valoración. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese proceso? Es todo, digamos, unas etapas que se necesitan para buscar la concentración, en este caso, del reactivo problema que vendrá siendo el ácido clorhídrico. Como es método indirecto, este sería en el caso de este método lo que se va a emplear, el sistema de titulación. Este sistema de titulación lo compone un soporte universal sostenido por una bureta y que la bureta tiene el agente valorante, va a tener el agente valorante. Debajo de ella dispondremos una fiola para realizar el proceso de titulación. Aquí aparecen, como pueden observar, 3 fiolas porque según la ciencia mínimo debemos hacer una determinación por triplicado. Entonces, cuando tenemos la solución valorante en la bureta y tenemos la solución a ser valorada en la fiola y a través de un indicador, porque siempre en las volumetrías, todo esto es un proceso volumétrico, en la volumetría necesitaremos siempre un indicador para que haya un cambio de color. Y con ello conocer entonces la concentración real de la solución. El objetivo de esta práctica es preparar 100 mililitros de un ácido clorhídrico 0,100 normal. Para ello se requiere de 4 grandes etapas. La primera es preparar lo que está en la bureta, que en este caso sería la preparación de la solución de ácido clorhídrico aproximadamente 0,100 normal. La segunda etapa es relativa a la preparación de lo que va en la fiola, en cada una de ellas, y esto es traducido como la preparación de una solución patrón primario de carbonato de sodio. Obsérvese cómo entonces en las volumetrías, para hallar la concentración de una solución patrón secundario, necesitamos usar en ese sistema de titulación una solución patrón primario. Una vez que hemos hecho esta preparación de la solución patrón primario y dispuesta en cada una de las fiolas, ya podemos hacer el sistema de titulación y abrir la llave de la bureta para que reaccione lo que está arriba en la bureta con lo que está abajo en las fiolas. Y en ese caso, por supuesto, una vez colocado el indicador, porque siempre tiene que estar el indicador allí, se va a realizar ese proceso gota a gota, va cayendo gota a gota lo que está en la bureta. Reacciona con lo que está abajo, que es la solución patrón primario de carbonato de sodio. ¿Qué va a pasar? En algún momento de ese proceso va a haber un cambio de color, que es lo que se conoce como punto final. En el punto final ya termina el proceso de titulación o valoración y podemos revisar la bureta para ver el volumen que ha quedado allí, porque con ese volumen gastado de valorante o de lo que está en esa bureta, podemos entonces aplicar cálculos numéricos. En este caso se le llama principio de equivalencia química. Y con eso conocer la concentración real de la solución problema, que en este caso, esa solución problema es el ácido clorhídrico. Porque el problema es que tiene que ser 0,100, pero ya estoy en la etapa 3 y sé la concentración y no va a ser 0,100.
va a ser una concentración mucho mayor que 0,100. Entonces siempre va a ser así. Se va a agregar un poco más de concentración de tal manera que quede por encima de la concentración deseada. Una vez que ya hacemos la titulación, que obtengo esa concentración real, que sé que va a ser una concentración grande, procedemos a disminuir esa concentración a través de una dilución en la última etapa que se llama ajuste de la concentración al objetivo de práctica, que es 0,100 normal. Entonces hay que bajar esa concentración y eso se hace entonces por una fórmula de dilución. Hablemos de la etapa 1, que dice así: preparación de una solución de ácido clorhídrico aproximadamente 0,100 normal. En función del objetivo de nuestra práctica, el ejercicio queda planteado de la siguiente manera. Con los datos de densidad y pureza del frasco comercial de ácido clorhídrico del laboratorio, prepara 100 mililitros de una solución de esta aproximadamente 0,100 normal. Explica los pasos para preparar la solución. La etapa número 1 se realiza en la campana de extracción, en la cual se encuentra el ácido clorhídrico comercial. Si podemos acercarnos y revisar su etiqueta, es importante observar dos grandes datos de ese frasco, y es el porcentaje de pureza que presenta, que en este caso es 37% masa sobre masa, y la densidad, que es 1,19 gramos sobre mililitros. Asimismo, podemos ver que si yo requiero preparar 100 mililitros, buscaría entonces dentro de mis materiales volumétricos un matraz con capacidad para 100 mililitros y conocer a través de una fórmula de dilución cuánto tendría que sacar de mi frasco comercial a el balón aforado seleccionado, de tal manera que cuando reconstituyamos con agua destilada hasta la línea de foro, quede representado allí una concentración aproximadamente 0,100. Esa sería entonces la incógnita que tenemos que despejar a través de los cálculos aplicando un proceso de dilución. Recordemos que es dilución porque voy a pasar una medida de un volumen de una solución madre a una solución hija. Entonces, revisemos a través de los cálculos qué concentración en normalidad tendría mi solución madre de ácido clorhídrico para que baje de lo que ella tiene a 0,100 normal, que es lo esperado, pero en este caso sería la incógnita aproximadamente 0,100 normal. Es importante destacar que necesito conocer el volumen de mi solución madre para colocarlo en la solución hija. Puede ser un volumen de pipeta o de bureta. Vamos a descubrirlo a continuación. Como acabamos de observar en la campana de extracción, lo que vamos a realizar es un proceso de dilución. Vamos a utilizar la fórmula de dilución. Y esto es porque vamos a pasar un volumen de la solución concentrada, que es el frasco comercial, a una solución diluida, a una solución hija, que es la que esperamos preparar. Y esta fórmula de dilución, en este caso, habría que discriminar qué tenemos de ella y qué no tenemos. Comencemos. El volumen de la concentrada es lo que yo voy a pasar, pues no lo conozco. La concentración de la concentrada, tampoco la conozco, solamente sé que tengo en mi etiqueta la pureza, el porcentaje de pureza de ese reactivo, y también tengo la densidad, pero solamente con esos dos datos puedo hallar la concentración real, claro que sí, de ese frasco. Sin embargo, pues en este momento no lo tengo. Tenemos el volumen de la diluida, que es el correspondiente a los 100 mililitros, y la concentración de la diluida que necesitamos, que es 0,100 normal. Ahora bien, obsérvese como si es 0,100 normal lo que yo voy a preparar finalmente, entonces
esta fórmula de dilución trabaja con las mismas unidades. Entonces quiere decir que esta concentración de la concentrada, es decir, la concentración del frasco, también tiene que ser en normalidad. También tiene que ser normalidad porque para que se pueda aplicar tiene que estar en la misma unidad. Entonces, busquemos a través de los datos de la etiqueta, densidad y pureza, la normalidad del frasco comercial. Algo importante que hay que considerar es que en las volumetrías la unidad protagonista es la normalidad. Recordemos que es la normalidad. Es la definición como tal, la relación que hay de los equivalentes de soluto entre litros de solución. Y si esa es la definición de normalidad y es lo que yo quiero buscar en mi frasco comercial, la normalidad del frasco, de la concentrada, entonces yo reviso la etiqueta de ese frasco comercial y veo que a través de la densidad puedo trabajar la unidad de volumen, es decir, hacer una cascada de reglas de 3 para poder llegar a lo que es equivalente y a lo que es el litro. Pero sé que con la densidad puedo trabajar el denominador. El orden de los factores no altera el producto. Empecemos por el denominador, que es el volumen. Y ya les digo que es a través de la densidad. Fíjense entonces, si la densidad es 1,19 gramos de solución sobre mililitro de solución, entonces yo puedo llevar este dato que está en la etiqueta a un litro y de esa manera salir del denominador, de la normalidad de ese frasco. Diría así entonces, 1,19 gramos de solución de ácido clorhídrico están en 1 mililitro de solución de ácido clorhídrico. En 1000 mililitros, recuerden que 1000 mililitros es un litro, ¿no? En 1000 mililitros de solución de ácido clorhídrico, ¿cuántos gramos de solución voy a tener? Y sería entonces, esto lo multiplicamos, como ya sabemos, de esta manera, como una cruz, entonces 1,19 por 1000 son 1190, a dividirlo entre 1, o sea, porque esto se multiplica por 1000, se divide entre 1, daría 1190. ¿1190 qué? ¿Gramos de qué? De solución. Entonces sería gramos de solución sobre 1000 mililitros de solución. Entonces, ya con este caso, esta regla de 3, obtuve el denominador en 1000 mililitros, que es lo que yo quiero, para llegar a normalidad de mi frasco comercial. Ahora bien, seamos observadores. La unidad que está en el numerador, que es el equivalente, aún no está, porque apenas llegué a gramos de solución. Entonces tenemos que hacer más regla de 3, una cascada de reacciones donde llego de gramos de solución, tendré que llegar a gramos de soluto, y después de los gramos de soluto llegar a los equivalentes. Pero bueno, poco a poco vamos a hacer entonces la otra regla de 3. Ya usamos el denominador con el volumen, hagamos ahora el trabajo con el otro componente de la etiqueta, que es el porcentaje de pureza. El otro dato de la etiqueta es el porcentaje de pureza. Y pues, ¿qué dice? Que es un 37%. Si lo comparamos como dato al 100%, 37 es muy bajo, porque esa es una característica de los solutos que son de porcentaje de pureza bajo. Por eso es que es alterable, ¿verdad? Entonces, por eso es que es solución patrón secundario. Pero entonces, ese 37 hay que interpretarlo. Recordemos entonces que sería así. Decimos 37 gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? Ácido clorhídrico. Se encuentra en 100 gramos de solución. ¿Solución de quién? Del ácido clorhídrico. Ok, cuando tenemos ese punto de partida, que es la interpretación de ese dato de pureza, me voy a mi regla de 3 anterior para ver dónde va a quedar ubicada, tal como un rompecabezas, ese resultado. Entonces fíjense que aquí en la regla de 3 anterior decía 1190 gramos de solución. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Debajo de gramos de soluto
o de gramos de solución. Evidentemente ya metimos la respuesta. Ustedes son muy inteligentes, entonces pues decimos en 1190 gramos de solución de ácido clorhídrico, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Pues hacemos esta multiplicación de esta manera y procedemos entonces a calcular 37 por 1190 entre 100, 440,3. Entonces serían 440,3. ¿Qué dice aquí? Gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? El ácido clorhídrico. Observen otra cosa también, muchachos, que acá tenemos que relacionar esos gramos con el volumen que teníamos allá atrás. O sea que estos gramos estaban en mililitros, ¿cierto? Entonces esos gramos, esto es una solución, ahora estos son de soluto, siguen estando en 1000 mililitros de solución. Nos seguimos haciendo la interrogante. Yo tengo en este momento la normalidad de mi frasco comercial y la respuesta es no, porque para que sea normalidad necesito que el numerador tenga equivalente. Tengo el volumen respectivo, pero tengo gramos de soluto, entonces gramos de soluto no es equivalente. Hagamos una última regla de 3 para poder descubrir los equivalentes que hay en el numerador. Una vez trabajado con la densidad, con la pureza, nos dimos cuenta que todavía no tenemos la normalidad, pues requerimos que ese numerador tenga equivalentes. ¿Cómo buscamos esos equivalentes? Pues a través del peso equivalente del soluto, que en este caso es ácido clorhídrico. Cuando revisamos ese peso molecular, primero para hallar el peso equivalente, tiene por peso molecular 36,5 gramos sobre mol. Busquemos entonces el peso equivalente. El peso equivalente del ácido clorhídrico será igual entonces al peso molecular 36,5 entre el número de hidrogeniones, que es 1, 36,5 gramos sobre equivalente. Y decimos entonces, utilizamos este resultado para hacer la regla de 3. Decimos que un equivalente de ácido clorhídrico, que es el soluto, recuerden que este es el soluto, ¿no?, tiene por masa 36,5 gramos del mismo soluto, que es ácido clorhídrico. Ok, tenemos ese planteamiento. Veamos entonces por el resultado de la regla de 3 anterior. ¿A dónde voy a ubicar ese resultado? Y el resultado es 440,3 gramos de soluto. ¿Dónde irían entonces esos gramos de soluto? No va a ir debajo del equivalente, irían acá, debajo del gramo de soluto, y decimos 440,3 gramos de soluto, que sabemos que es el ácido clorhídrico. ¿Cuántos equivalentes voy a tener? Entonces, multiplicamos como lo venimos haciendo, ¿verdad? 440.3 por 1 es 440.3 entre 36.5. Da 12,06. Da 12,06 equivalente, ¿verdad?, que viene siendo la incógnita, y de ese soluto que es ácido clorhídrico con su volumen, que ya viene de mucho más atrás, que es 1 mililitro. ¿Qué es esto? Normalidad. Entonces tendríamos entonces que es 12,06 norma. Esto entonces vendría siendo la normalidad del frasco comercial. Lo colocamos aquí, ¿verdad? Ya no será incógnita, ya es 12,06 norma. Y ya pues, sencillamente se aplica la fórmula de dilución para que obtengamos el volumen que vamos a sacar de la solución original o solución comercial. ¿Cómo sería entonces la aplicación de la fórmula? El volumen de la concentrada es igual volumen de la diluida por concentración de la diluida entre concentración de la concentrada. Sustituimos 100 mililitros en el volumen de la diluida
La concentración de la diluida 0,100 normal, 0,100, y la concentrada sería 12,06 normal. Multiplicamos 100 por 0,100, dividimos entre 12,06 y me da 0,829. Me da un volumen de la concentrada 0,829. Coloco esos tres decimales por ahí para que nosotros hagamos la aproximación. Evidentemente es un volumen de 0,8 y vemos que podemos, en función del material que tenemos en el laboratorio, pipetas, podemos usar pipetas de 1 a 100 o pipetas de 1 a 10. Si es 0,8, pues nos estamos aproximando a 1, será una pipeta de 1. Veamos entonces ese valor. 0,829 se aproxima a 0,83 y 0,83 se le agrega siempre un exceso, un volumen de exceso, que es como una cantidad que, como decir, que siempre se repite, es como un factor, 0,3, que es 0,3 mililitros, ¿no? Y decimos entonces 0,83 más 0,3 da 1,13. Volumen de la concentrada 1,13 mililitros. Y ese sería entonces el valor que vamos a pasar de la solución madre a la solución hija. Veamos cómo podemos medir. O sea, si es 1,13, entonces la pipeta no sería de 1, sería una pipeta, porque al añadir el excedente, ese exceso de 0,3, pues ya el valor es 1,13. Tendría que ser una pipeta de 2 mililitros, apreciación 1 en 100. Entonces, de este frasco, todo en campana, se pasa una alícuota a otro contenedor y se va a sacar el 1,13. Se pasa a el balón de 100 mililitros y recuerden las recomendaciones que siempre damos en la química: nunca un ácido se agrega directamente al balón aforado o a cualquier otro instrumento, se tiene que agregar siempre directamente al agua, es decir, que el balón tiene que tener por lo menos más o menos cerca de la mitad, un poco más de la cuarta parte, por lo menos cerca de la mitad de agua destilada antes de agregarlo. No se agregue nunca directamente el ácido a las paredes del material volumétrico. Sabemos los riesgos porque es un material corrosivo y pues los peligros que involucra este tipo de reactivo. Hay que agregar siempre agua primero. Encima de esa agua se agrega 1,13. Después se lleva hasta la almeada-foro con agua destilada y entonces finalizaríamos mezclando, o sea, previamente tapado, por supuesto, y se hace un rótulo. El rótulo diría así: ácido clorhídrico aproximadamente 0,100 normal. La fecha, que en este caso es 2 de diciembre de 2025, el nombre de quien la preparó, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, pero lo que sí es importante acá es que se revele el nombre absoluto y la concentración. Si hacemos entonces esto en la etiqueta, es importante que sepan entonces que mientras diga la palabra aproximado, aún no es una solución patrón secundaria. Tiene que pasar por toda esta serie de etapas, incluyendo su titulación, para poder llegar al valor real y exacto de 0,100 normal. Para finalizar la etapa número 1, quiero mostrarles que esta es la pipeta seleccionada de 2 mililitros, apreciación, en este caso se utilizó de 1 a 10, es decir que ese 1,13 sería entonces realmente medir 1,1.
y ese 1.1 se agregaría en ese balón vacío, por supuesto, y acá él está haciendo la simulación de que ya tiene todo ese líquido hasta la línea de aforo. Recordemos, primero había agua allí, se agregó el 1.1, se reconstituyó entonces hasta la línea de aforo y después se coloca un rótulo. Cuando tengo eso, se tapa, se mezcla y se coloca en la bureta, que es donde siempre se va a ubicar la solución valorante. Es importante que finalice diciendo que, si bien es cierto, el ácido clorhídrico se comportará como valorante, también es importante que les diga que el ácido clorhídrico es la solución problema. Y es el problema, ciertamente, porque es al que le tengo que hacer estas 4 etapas. Entonces, con esto finaliza la etapa número 1.